gente, bienvenidos a este nuevo programa de la Matrix del Misterio. Tenemos hoy para todos ustedes un invitado muy especial que se llama Wilmer Posadas, que nos va a estar contando acerca de un tema que nos viene desvelando a todos, a todas las personas que formamos parte de la Matrix del Misterio, estas otras dimensiones, estos otros planos dimensionales y la conexión que podemos llegar a tener con estos otros planos dimensionales. Y es que a través de los sueños, de algunos sueños lúcidos y los viajes astrales, podríamos llegar a contactar con esas otras dimensiones. Y para eso lo trajimos hoy a Wilmer Posadas. Acá lo tenemos. ¿Cómo estás, Wilmer? Excelente, Ishtar. No, pero qué bueno, de verdad. Primero quiero darte las gracias por la invitación a tu programa, y por esa manera de habernos contactado, porque yo pienso que nada es casualidad, ¿ok? Todo se va dando. Fíjate que antes de entrar en tema, que es algo también que yo te voy a ir a contar más adelante. Hubo una de estas mujeres, seres que no pertenecen a este plano o densidad en la que nosotros tenemos esta biología. Ella me dice que todas mis peticiones son escuchadas, ¿ya? Y que cada persona que van colocando en mi camino es para cumplir un objetivo. ¿Cuál será? Mira, yo creo que si lo supiera no tuviera sentido, ¿ya? Nosotros vamos haciendo dentro de este plano o dentro de esta densidad, vamos haciendo esto, ¿ya? Y se encoge y se estira y va y viene. Y te lo digo por cosas que me han venido sucediendo, donde, como bien tú lo dices, a través de los sueños nosotros podemos ir y venir a otros planos y a otras densidades. Porque, ¿qué pasa? Hay momentos en el que me sucedió en estos días. Yo estoy viendo un en vivo de unos cantantes venezolanos. Viva Venezuela, señores. De unos cantantes Sí, venezolanos. Yo estoy no me has dado tiempo ni para preguntarte nada. para nada. Arrancó, Pero es arrancó. que mira, No, no. tengo mucho, Ishtar, Increíble. tengo Se mucho. habla todo, Wilmer. Tengo mucho para decir, de verdad. Tiene mucho para contar. Y entonces, cuando volteo hacia la puerta, resulta que la puerta de mi habitación no estaba en el mismo lugar donde debería estar. Ya, digamos que si estaba al oeste, ya no la estaba viendo al oeste, la estaba viendo al sur, ¿ok? Y digo, o sea, ¿será que me quedé dormido? Fue lo que pensé. Y vuelvo a ver el celular, yo veo que todo está normal, están cantando, están ahí en lo suyo, y vuelvo a ver la puerta y decidí levantarme. Voy al baño, no sé qué, y resulta que el baño no está en el mismo lugar, sino que en vez de estar al sur, estaba al este, la puerta del baño. Entro ahí, quiero prender las luces, no prende, y yo digo, no, esto debe ser un sueño. Me devuelvo a la cama, me acuesto para agarrar la misma posición y ver, o sea, que me quiero despertar, ¿ya? Y entonces está mi esposa como levantando la cabeza de, bueno, ¿qué te pasa? Y tal. Y entonces yo le digo, bueno, resulta que a veces creemos que estamos en un solo plano y no es así. Eh, las densidades pueden expandirse y contraerse y estar en un lugar y en otro a la misma vez. Listo. Vuelvo a ver y la puerta estaba en su lugar, todo estaba en su lugar, yo seguía escuchando esto, mi esposa estaba totalmente despierta y yo no sé qué fue lo que sucedió conmigo, pero yo pude ir de este lugar a otro con pequeños cambios que son imperceptibles, que si tú no los tienes en cuenta, entonces, nada, estás dormido. Ajá. Es decir, Ahí que sería vamos. posible, no me quedé helada, sería posible entonces traspasar esos velos que separan los distintos mundos.
le vamos a pedir a Wilmer que nos cuente un poco acerca de su historia, de quién es, de cómo es que él llega a involucrarse en todos estos temas que podríamos decir espirituales, místicos, de misterio. ¿Qué te pasó cuando eras chico y cómo se fue desarrollando tu vida y este lazo con el misterio? Resulta que a mí me han venido sucediendo cosas desde que estoy, nada, bien niño. A los 4 años comenzaron a suceder situaciones en las que lo primero que yo vi, siendo un niño, 4 años, que tanto pudiera tener yo en mi mente, y te estoy hablando que yo tengo ahorita mismo 41 años, donde en esa época no existía internet. En mi casa, si teníamos un televisor blanco y negro, quién sabe qué tipo de programación se podía ver, o sea, nada que influyera en mi mente como para yo decir, bueno, hay cosas más allá de lo que nosotros podemos ver, o extraterrestres, o cosas, nada, nada, absolutamente nada. Un niño normal. Un día me fui a acostar a dormir y de repente veo que una luz atraviesa la pared, pero era una luz muy pequeña y a medida que se iba acercando se iba haciendo más grande. En lo que esta luz llega a mi lado, ya era del tamaño como de la mitad de mi cuerpo para ese entonces. Entonces, eso fue lo primero que yo recuerdo que sucedió conmigo a esos niveles. Yo en ese entonces, a los 4 años, yo no sabía quién era Jesucristo, yo no sabía nada, el niño Jesús, no sé qué, o sea, nada de eso. Y yo siempre dije que esa luz que se me acercó era el niño Jesús. Yo le decía el niño Jesús, ¿ya? ¿Y qué sucedió? A partir de ahí, yo comienzo a tener episodios donde escuchaba voces, ¿ya? Escuchaba como que era mucha gente la que hablaba a la vez, que tú sales al mercado y escuchas que la gente habla por aquí, habla por allá y no logras escuchar a una sola persona o un solo mensaje, sino que era muchísima gente. Y no solo eso, sino que veía que pasaban, pero eran como, más que verlo en alta definición, veía, era como la silueta de esas personas que pasaban de un lado a otro. Un episodio en específico que yo recuerdo muchísimo, me sucedió a los 11 años. Yo patinaba, ¿ya? Era patinetero, skateboard. Y entonces yo voy, que lo relaciono muchísimo, Ishtar, con algo de la tecnología que nosotros tenemos ahora, pero que, o sea, lo relaciono, pero todavía no se acerca a lo que nos han mostrado. Yo voy de regreso a mi casa, como eso de las 4:30 de la tarde, 5 de la tarde, patinando, en plena calle, pasaban los autos, tal, y de repente yo siento que alguien me viene siguiendo, ¿ya? Y cuando volteo, nada, que miro un poco hacia arriba, venía una esfera, a ver, aquí, una esfera, pero con forma como de huevo, ¿ya? No era totalmente redonda, sino tenía como forma de huevo, ¿ya? Y esta esfera era de color bronce, ¿ok? Ella venía como a 2 metros y medio de distancia de mí, pero un poquito elevado, un poquito hacia arriba. Cuando yo veo esto, me bajo de la patineta, la agarro y comienzo a correr. Llego a la entrada de mi edificio, iba saliendo una señora y yo pasé. En lo que yo atravieso ya la puerta del edificio y estoy en la parte de dentro, yo dije, bueno, o sea, me escapé. Y volteo, esta cosa está al frente mío, ya esta esfera está al frente mío y desde no sé dónde, de la misma, porque no se veía, era totalmente lisa, ¿ya? Y de repente saca como una manguerita, se coloca acá y me hace una pregunta. Yo le digo que no sé y fue una pregunta tonta, o sea, ahorita mismo yo digo, bueno, ¿por qué me tuvo que preguntar eso?
La pregunta fue, ¿de qué material están hechos los trajes de los bomberos? Apenas yo le di respuesta, sentí como cuando te subes a un elevador, a un ascensor, y subes de golpe, que se te baja todos los órganos, o sea, sientes, tienes esa sensación horrible. Bueno, siento eso y quedo totalmente arriba, en un lugar totalmente negro, ¿ya? Y una voz me dice que mire hacia abajo. En lo que miro hacia abajo, veo como del tamaño de una moneda y no plana, sino estaba un poco como inclinada, ¿ya? Y me dice, ese es el lugar donde vives ahora, me dice, ¿ya? Cuando yo veo, era la tierra, ¿ok? Y se veía tal cual como le estoy diciendo, como una moneda, ¿ya? Pero estaba un poco inclinada. En lo que yo veo esto, avanzamos hacia adelante y yo lo que veía eran luces como que venían, ¿ya? Pero éramos nosotros los que estábamos en movimiento. Y ojo, estas luces no eran blancas, ¿ya? Como las estrellas, así que uno las ve, ay, sí, blanquitas, amarillitas, no. Se veían de color verde, rojo, anaranjado, se veía de muchos colores, ¿ya? Y de repente nos detenemos, me vuelve a mostrar la Tierra y me dice, y así es como va a terminar. Estamos avanzando nuevamente, pero a una velocidad enorme, que yo veía estas lucecitas, pero no sentía ya nada en mi cuerpo. Y se frena nuevamente y me dice, y aquí es donde van a vivir tus hermanos. Y me muestra otro lugar, otro planeta. Era un poco más pequeño, con mucho más agua, había menos vegetación. Y me dice el nombre. Lo que yo les voy a decir a ustedes del nombre van a ser solo las iniciales. Era la R y la T. Dice, y ahí es donde van a vivir tus hermanos. ¿Ya? Y me dice el nombre de ese planeta. Una vez que me dice eso, yo vuelvo a sentir esa sensación en el estómago y tal. Y cuando vuelvo a entrar en conciencia, yo estoy metido dentro del ascensor de mi edificio, que yo en ningún momento, desde la puerta hasta el ascensor, yo no hice ese trayecto, yo no caminé, yo sencillamente esto que les estoy contando y cuando vuelvo otra vez a estar en sí, estaba dentro del ascensor. El ascensor se abrió, entraron dos personas, yo salí y entré a mi casa, listo. Me impacta realmente la memoria que tiene Wilber para recordar la cantidad de detalles. Desde muy pequeño me ha gustado escribir, ¿ok? Y entonces, cosa que me iba sucediendo era cosa que yo la iba escribiendo. Y actualmente me sucede eso. Tú puedes, mira, en mi teléfono, cada vez que yo tengo este tipo de sueños, entre comillas, o encuentros, ¿qué hago yo? Pero es que, por eso es que yo digo, mira, es tan, tan confuso saber si realmente estás aquí o estás en otra dimensión o en otra densidad, porque todavía yo logro ver y sentir como esa cosa que va y viene y que se amplía y se encoge, ¿ya? Y en ese momento yo comienzo a escribir lo que me sucedió para que justamente no se me olvide. Yo a esa edad, desde pequeño, de hecho, llené una habitación completa, las paredes, techos, camas, no había lugar donde yo no escribiera, ¿ok? Mi habitación era por todos lados, habían, que yo decía que mensajes, mis escrituras, o sea, escribía en todos lados. Y la gente llegaba, mis amiguitos, amigos, llegaban a mi casa y entraban a mi habitación y decían, ah, yo puedo escribir. Y yo, no me puedes rayar la pared. Porque todo lo que vi ahí eran cosas que a mí me pasaban que yo las escribía. Ya bueno, a los 15 años me hicieron pintarla, borrarla, y bueno, ahí quedó mucha parte de... Sí, oh, fantástico, realmente. No, hay que regalarle una libreta urgente a Wilmer, que hagan ahí una polla. Claro. Ahora, a mí me llama mucho la atención, bueno, dos cosas. Uno, esa luz que describiste, que entró en tu habitación cuando eras niño,
esa especie de, ¿habrá sido algún tipo de orbe por ahí? ¿O algún ser, alguna entidad? ¿Qué pensás de eso? Esa no fue la única ocasión en la que me sucedió algo con luces. Y te digo que yo no conocía del tema, ¿no? Nada, nada, nada. Te lo juro que yo no, hasta ese momento, jamás había escuchado de algo como la parálisis del sueño. Yo vine a escuchar de la parálisis del sueño hace 5 o 7 años, algo así, hace muy poco en realidad. Sí, es que antes no se Y hablaba mucho de eso. no, y fíjate que yo relacioné en ese momento que escuché lo de la parálisis del sueño, lo relacioné con lo que a mí me pasaba de niño. Te estoy hablando yo con 11 años, lo recuerdo porque que si un año en un lugar, después 2 años en otro lugar, y recuerdo muy específicamente que en esa época yo estaba en una casa en específico. Cuando ya yo comenzaba a sentir sueño, lo único que yo podía mover en ese momento eran los ojos y la boca. Podría abrirla y cerrarla, pero no podía mover mis manos, no podía mover nada, no podía ni siquiera hablar, no se me escuchaba la voz. Entonces, ¿qué pasa? Yo me acostaba, cuando comenzaba a sentir sueño, me metía el dedo en la boca, ¿ya? Me metía el dedo en la boca para morderme, para que el dolor me sacara de esa situación en la que entraba todas las benditas noches cuando yo me iba a dormir. Y fíjate, era tan, o sea, que te puedo asegurar que no era sueño ni nada de esto, porque yo veía a mi mamá cuando ella pasaba a la cocina, se iba, cuando apagaba el televisor, para mí era la pesadilla. Entonces ya no podía ver la claridad de nada. Y era cuando comenzaba a escuchar más estos murmullos de muchísima gente y que ya llegaba un momento en el que eso se convertía en risas y risas, como si alguien tratara de burlarse o algo, y, y no veía nada. Ya después comencé a ver que pasaba gente de un lado al otro, no sé qué, y te digo, entre las personas que yo veía, que normal en mi casa, yo veía estas siluetas que iban de un lugar a otro y que atravesaban las paredes. No era este, que, bueno, aquí hay una pared y voy a tener cuidado de no chocar con esta pared. No, sencillamente atravesaban las paredes, iban y venían y como si nada. Porque por lo Ujú. general, estas experiencias de los niños que tienen desarrollada la glándula pineal se dan hasta los 7, o sea, no superan los 6, 7 años, ¿no? Eso es por lo general. Ya Ya. después ya desaparece todo ese tipo de fenómeno. Fíjate, mira tú algo que mi mamá luego de grande yo supe, ¿no? Que yo de niño, hubo una ocasión, dice que yo tenía como 3 años, algo así, no recuerdo muy bien la edad, pero que yo estaba muy pequeño, me di un golpe en la cabeza, yo estaba debajo de una mesa y cuando me levanté, me di un golpe en la cabeza y me desmayé. Y entonces mi mamá me llevó al médico, no sé qué, bueno, de ahí en adelante, ella dice que no podía descuidarme porque de repente cuando me iba a ver yo estaba tendido en el piso y desmayado y a veces me costaba volver a respirar, ¿ya? Y bueno, fueron cosas que sucedieron de cuando yo estaba, que yo no las Extraño, recuerdo, no las claro. recuerdo, nada de ¿Y no eso lo tenía, no, qué te dijo tu mamá? ¿No tenías algún tipo de enfermedad? No, no sabes. no, nada. Nada, 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 no tenías nada. absolutamente nada. Ah, Y mira tú lo que es la vida. Yo tengo ahorita un hijo que tiene 5 años, Luis Fernando, y cuando mi hijo tenía casi los 2 años, nosotros estábamos en la casa en Venezuela y de repente él estaba apenas caminando, o sea, tenía poco de haber aprendido a caminar y todo esto, y entonces, nada, en la parte de la cocina habían unas sillas de hierro y él fue a agarrarse de estas sillas para subirse y se fue hacia atrás. Se pegó por la cabeza y aparte la silla le cayó en la frente.
¡tum! Se dio el golpe y el niño pega un grito y cuando mi esposa llega a levantarlo, ya el niño no reaccionaba. Ella lo cargó, en lo que ella lo tiene en los brazos, fue cuando yo llegué. Y entonces el niño estaba tieso y cuando yo llego, él se desplomó, ¿ya? Él queda así y yo lo agarro y me lo llevo a la cama y lo coloco. Mira, te juro, Ishtar, que mi hijo parecía como que agarraras un pollo ya para cocinarlo y lo tocas y le haces y no, nada. Bueno, así estaba mi hijo. Le costó mucho volver en sí. Él se puso morado, no respiraba y bueno, nada. En una de esas, te estoy diciendo que esto pasó hace 4 años, algo así, hace nada. Y yo le puse la mano en el pecho a mi hijo, ¿ya? Y de repente mi hijo abrió los ojos y tomó aire. Hizo así, tal, y ya, como si nada. El niño volvió en sí. ¿Qué pasa? Luego de eso, 3 veces más le sucedió a mi hijo que volvió a quedarse de esta misma manera. Mira, ahorita mismo yo lo relaciono con lo que mi mamá dice que me pasó a mí. Ajá. ¿Y qué sucedió? Que mi hijo, desde ese momento en adelante, eh, él comenzó a presentar algunos episodios donde se le hinchaban los ojos, se le hinchaba la cara, ¿ok? Y un día, y lo tengo en video porque estábamos hablando de cualquier cosa, yo grabándolo, ajá, hijo, que X. Y entonces él dice, papá, el señor que viene a la ventana. Y le digo, ¿cómo que el señor que viene a la ventana? Sí, hay un señor que viene a la ventana. Y le digo, ajá, ¿y cómo es? Pensando yo, bueno, alguien me está acechando la casa, algún ladrón o lo que sea. Y me dice, un señor azul. Digo, ¿cómo que un señor azul? Sí, y le digo, ¿cómo es? Me dice, tiene los ojos así y tiene un pico. Y le digo, ajá, un pico. ¿Y cómo tiene las manos? Y me dice, tiene las manos así, como un ave, ¿ya? Le digo, ¿y de qué color es? Azul, ¿ya? ¿De dónde mi hijo va a sacar algo como eso? Y me coloco a investigar algo y entonces me encuentro con que hay una raza que le llaman los aviares, Los aviares ¿ya? azules. Sí, Sí. y que ni siquiera yo había escuchado hablar de eso, y mucho Claro, menos mi Corey hijo. Goode es el que Sí, afirma tener algún tipo de comunicación con esta gente, ¿no? Así que bueno, ya. no sé. Bueno, y vos comentaste que habías tenido una experiencia con otro tipo de raza. Me han pasado tantas cosas en todos estos años, Istar, que son muchos episodios. En esa ocasión yo estoy en la casa, era domingo, fin de semana. Yo había recibido unos amigos que habían ido a lavar el auto, no sé qué, o sea, siempre nos reuníamos en la casa para lavar el auto, nada, tomarnos una cerveza de repente, que yo no tomo, ojo, pero ellos sí, llegaban toda la cervecita y hacíamos una parrilla, un asado, X. Y entonces pasamos todo el día en eso y haciendo una y otra cosa. Y esa noche yo como a las 7 de la noche me fui a recostar un poco porque estaba cansado. Para el momento yo estaba haciendo el segundo y tercer piso de mi casa. ¿Qué pasa? Todas las noches yo tenía que subir a chequear de que todo estuviese cerrado, que todo estuviese bien, porque tenía materiales de trabajo ahí. Yo me levanto a las 11 de la noche, me levanté, voy subiendo y hay que tomar en cuenta que en el segundo y tercer piso no había servicio eléctrico todavía, ¿ok? Cuando yo voy por la mitad de las escaleras, yo siento que alguien me está mirando. Y típico que tú ves que alguien te está mirando y tú volteas y sí, justamente hay una persona que te está viendo
X. Y entonces, cuando yo llego a la mitad de las escaleras, yo siento que alguien me está mirando y volteo a ver, subo la mirada y justo en la entrada de la casa estaba esta cara enorme, ¿ya? Y te digo que solo vi como la mitad de su cuerpo, porque digamos que el techo de mi casa tenía una altura como de 2,60 m, algo así, 2,70 m, y esta cosa estaba agachado en la misma posición, como de lado, y me miraba, ¿ya? Yo digo que si esto eh, se hubiese levantado de ahí, no sé cuántos metros pudo haber alcanzado, pero estaba totalmente agachado y era enorme. Bueno, a mí no me dio tiempo de reaccionar, de volverme, de avanzar, ni siquiera de asustarme. Yo sencillamente cuando miré a los ojos, eh, todo se volvió nada, ¿ok? Yo no recuerdo que yo subí las escaleras ni que hice nada. Cuando vuelvo otra vez en sí, estoy al frente de él, ya arriba en el segundo piso, dándole la mano y yo le decía, pero me das 60 años más, ¿ya? Y esta cosa hizo así, como sí, y atravesó la pared y se fue. Eso fue uno de los Y episodios con eso, las esa manos. experiencia no fue un sueño, ¿verdad? No, no, Fue, no, 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 para nada. Yo me senté a pensar, o sea, ¿qué fue esto? O sea, no claro. entendía, no entendía qué era lo que había pasado. ¿No te dio No, miedo? es como que si me hubiesen neutralizado todo, porque yo no sentí nada, nada, absolutamente nada. Al siguiente día, yo viendo, trabajando y coloqué YouTube para reproducir algunos videos mientras trabajaba, escuché que alguien habló acerca de estos mantis. Cuando yo me acerco a verlo, ahí sí sentí miedo, porque lo que estaba esa persona mostrando en su canal tenía que ver justamente con lo que yo había visto el día anterior. Y entonces, o sea, te puedes imaginar, Ishtar, que yo ni siquiera puedo ver actualmente la mantis, el insecto, el animalito, no lo puedo porque, o sea, el miedo es terrible, terrible. Y extrañamente, de ahí en adelante, han llegado a mi casa y no conforme con eso, aquí yo estoy actualmente en Uruguay y en la casa donde estoy, ¿cuántas veces nos ha aparecido aquí que es un insecto que normalmente en esta zona no se ve? Y Ajá. hemos tenido en la ventana del lado de la cama donde yo duermo, de repente, nada, un día volteo y sí, había una mantis ahí, ¿ya? O sea, siempre cerca de donde yo estoy. ¿Cómo? No lo sé. ¿Y por qué razón? No lo sé. Increíble. Sí. Las atrae. Bueno, menos mal que los amigos de tu hijo son un poco más lindos. Ahora fíjate, Ishtar, mira, con respecto a lo que sucede con mi hijo, yo llego a una conclusión también, porque a mí me ha pasado que cada vez que yo tengo este tipo de encuentros, a mí o se me hinchan las manos, o se me hinchan los pies, o se me hincha la cara. Por lo general, los ojos, ¿ya? Y a mi hijo le sucede lo mismo. Tiene como mucho temor a quedarse solo, o en las noches, las luces. Y mis hijas no son así, ¿ya? Como si tuviese pesadillas, ¿ok? Y él siempre nos cuenta, ¿ya? Que había venido un hombre que quiso, o que lo correteó o algo. Siempre hay algo. Y él siempre está hablando que si las estrellas, que si el espacio estelar, ¿de dónde saca mi hijo eso? ¿Dónde? Desde los 4 años está mi hijo con ese cuento de que, papá, en el espacio estelar, tal cosa. ¿De dónde
dónde sacas tú eso? Sí, con, con unas cosas que yo no le hablo ni dejo que escuche ni nada para no influenciarlo. Que a veces son amigos imaginarios y otras veces no son tan imaginarios, ¿no? No, no, es que mira, lo que sucede es que este sistema nos ha puesto a nosotros un velo que nos hace olvidar de todas nuestras capacidades, ¿ok? Si no, ¿cómo te explicas que cuando, y te lo digo yo que tengo 4 hijos, Él recibió una información en diciembre del año pasado, que ya nos va a contar, y que ha habido algunas coincidencias entre lo que este sueño lúcido le logró mostrar de lo que sucede en ese otro universo, en esa otra realidad, y que al parecer algunos eventos de estos otros planos tienen repercusiones en nuestra realidad. Hay algunos sueños muy particulares que nos trasladan a esos otros mundos. ¿Qué fue eso que soñaste, que tanto molestó y que realmente ha sido como una especie de antesala de lo que venía para este 2020? 2018, finales de 2018, yo digo, bueno, o sea, yo como que ya debería hablar de este tipo de cosas, debería hablar de lo que me está pasando. Y un día subo a la terraza de mi casa y nada, estoy, no sé, 11, 12 de la noche, 1, 2 de la mañana, como por lo general lo hacía, que me iba a la terraza a ver el cielo, a ver si veía algo que se moviera, que pasara, porque ya había sucedido muchísimas veces. Esa noche yo estoy en la terraza de mi casa y yo digo, bueno, o sea, si yo puedo hacer algo o dar conocimiento algo que la humanidad no sepa o si yo puedo hacer instrumento para decir alguna verdad, o sea, aquí estoy a su entera disposición. ¿A quién le estoy diciendo yo esto? Yo se lo estoy diciendo a mis protectores. ¿Quiénes son mis protectores? Son 2 seres que cuando yo tenía 15 años yo pude verlos. Siempre he estado consciente de que hay 2 personas o 2 seres que me protegen. Y entonces veo en las nubes, o no sé, algo se formó y me daba dos letras o números, ¿ya? Era la V y la I, ¿ok? Y nada, yo veo esto y yo digo, bueno, ¿qué podrá ser la V y la I? Y me voy pensando en todo esto, porque era muy clara, Istar, esto que se estaba formando y que yo estaba viendo. Bajo a la casa y ¿qué sucede? Desde muy chamo me pasa que cuando voy a tener este tipo de contacto o viaje astral o lo que sea que me pasa desde niño, yo siento una presión en la cabeza, como si me están aplastando, ¿ya? Inmediatamente me veo en un lugar sentado comiendo con varias personas, pero a mi lado derecho había una mujer que era muy alta. Aunque ella estaba sentada, era como que si no se hubiese sentado nunca, porque era altísima y los brazos eran larguísimos. Una mujer blanca como esta pared, ¿ya? Y yo estoy comiendo y siento, escucho que alguien me está hablando. Entonces yo volteo para ver quién me estaba hablando y nada, yo no veo a nadie gesticulando, moviendo la boca y resulta que era esta mujer que estaba ahí. Y ella comienza a mostrarme, a contarme de algunas cosas, pero a medida de que ella me las iba contando, me iba mostrando las imágenes en mi mente. Yo conforme con eso, de mostrarme las imágenes en mi mente, me lleva al lugar, ¿ok? Y me lleva específicamente a Rusia.
me muestra la población, ¿ya? Y este mar de gente que había en el lugar tenía bandejas o recipientes para recibir comida. No comida para preparar, sino comida ya elaborada, comida ya hecha. Antes de que yo viera a esta gente, vi una situación que pasó, que es la que me reservo porque no sé, yo creo que por esa razón fue que a mí me bloquearon el canal cuando yo coloqué el video diciendo esto que había dicho. Lo que sí me dijeron es que, bueno, que esa noticia la iban a tratar de ocultar y que se tenía que decir. Yo para el momento lo dije y luego de 2 horas me bloquearon el canal. Ni siquiera el video, sino el canal. Además, era mi primer video. Entonces, bueno, resulta que me muestra a la gente, luego me coloca entre la gente y cuando yo llego al lugar donde están repartiendo la comida, sale otra de estas mujeres y me señala que mire al cielo, ¿ya? Cuando yo miro al cielo, resulta que habían dos lunas y ella me dice, bueno, esta luna, una luna que había hacia la izquierda, es la que nosotros siempre vemos, ¿ok? Pero esta otra se mueve a voluntad y es la que está vigilante de todo lo que nosotros hacemos. Y veo cuando ella se mueve y se va como bordeando unos edificios muy altos que habían en la zona y se va como por la parte de atrás. Y bueno, una vez que termina esto, yo aparezco dentro de una camioneta negra y esta mujer altísima que estaba inicialmente conmigo, donde yo estaba comiendo, que me comenzó a hablar, ella era la que iba conduciendo, ¿ya? Y entonces ella me dice que el, el hecho este de lo de las dos lunas, yo lo iba a saber por medio de un youtuber. Hay ocasiones en las que nosotros eh, tenemos una falsa percepción de lo que es nuestra realidad, ¿ya? Donde pensamos que de repente todo lo que sucede en nuestro entorno, en nuestro entorno, es así y porque sí, y no le damos o no le tratamos de buscar otro sentido a las cosas que suceden. Como por ejemplo, en esta situación no sabemos en realidad si esto que a mí me mostraron en el sueño fue una realidad que pertenece a este plano o es una realidad que pertenece a otro plano y que en definitiva nos puede como suceder parte de eso que está sucediendo en ese otro plano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, como bien se los decía en, en el cuento anterior, tenemos una realidad que es flexible, ¿ya? Que se expande, se contrae, se alarga y se encoge, donde todo puede ser posible. Vale. Bueno, gente, allí tuvimos entonces las increíbles historias de Wilmer Posadas desde Uruguay y que seguramente lo vamos a tener en otra ocasión en el programa contándonos más de estos relatos de otras dimensiones. Así que bueno, muchísimas gracias Wilmer por haber participado de la Matrix del Misterio. Vale, Ishtar, gracias a ti por la invitación y de verdad que, mira, súper amena la entrevista contigo. Creo que no te dejé hablar, pero bueno, es que hay mucho por contar, hay demasiadas cosas por contar y estoy, desde hace ya un par de años decidí hacerlo y nada, ahí estamos.